Nosotros vamos a pasar ahora a otros temas. Les contamos que Hammer Villena es el nuevo secretario general del SUTEP. El dirigente se comprometió a erradicar totalmente del magisterio a los profesores que tengan ideología senderista. Indicó también que su labor será fortalecer su estructura orgánica. Los detalles a cargo de Fabri Rivera. Hammer Villena fue elegido como nuevo secretario general del SUTEP. Luego de jurar al cargo, aseguró que luchará para erradicar a Sendero Luminoso del magisterio. De eliminar a Sendero Luminoso del magisterio, nosotros con las bajadas a bases vamos a informar adecuada y convenientemente al magisterio para que el magisterio no se deje otra vez cautivar por estas huestes senderistas. El flamante máximo dirigente de un sector de los profesores se comprometió a fortalecer su estructura orgánica. Además, anunció una nueva forma para identificar a los educadores con ideología senderista. Bueno, la afiliación va a servir indudablemente para separar la paja del trigo. Los que pertenecen a Sendero no pueden pertenecer al SUTEP, por eso es importante la afiliación que se va a hacer a nivel nacional masivamente. Los maestros del SUTEP se reunieron en un hotel del Cercado de Lima para elegir a Hammer Villena con el voto de más de 500 delegados a nivel nacional en reemplazo de René Ramírez. El señor Hammer Villena, entonces, quien ha sido elegido en las elecciones de estos últimos días como nuevo secretario general del SUTEP. Y bueno, lo que él ha ofrecido es, como ya lo hemos escuchado, pues erradicar totalmente la ideología senderista de este gremio. También ha ofrecido en otras entrevistas una conversación más abierta con el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo con el Ministerio de Educación. Su elección, en todo caso, podría traer nuevos aires a este gremio, ¿no? Que ha sido tan vilipendiado y que tantos problemas ha tenido, sobre todo en los últimos meses. Recordemos que han habido acciones violentas, que es un gremio que está dividido, ¿no? Está el SUTEP, está con el SUTEP, y bueno, pues entre ellos se han desconocido mutuamente, precisamente para hablar de todo eso y para saber qué nuevos aires se está trayendo al gremio. Estamos precisamente en estudios con el señor Hammer Villena. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por su elección. Bueno, muy buenas tardes y agradecer a ustedes también por esta deferencia para permitirnos llegar a toda la opinión pública y en especial al magisterio. Usted ha empezado, en las entrevistas que ha dado apenas fue electo, con un tema muy importante, y es la infiltración de ideologías senderistas dentro del SUTEP. Es algo que preocupa, no está solamente en los colegios, hay también ojo en las universidades. Entonces, como que este tema trae muchos recuerdos que queremos olvidar, ¿no? Del pasado. ¿Cómo van a hacer para erradicar? Para comenzar tienen que detectar quiénes son estos maestros, ¿no? Bueno, sí, precisamente sobre ese tema, la presencia de las más de 23 regiones presentes en este 16º Congreso Ordinario ratifica la confianza en la conducción de los dirigentes elegidos a nivel nacional que representamos al magisterio. Entonces, una de las conclusiones a las que hemos arribado es que vamos a hacer un desplazamiento a todas las regiones del país para fortalecer orgánica y estructuralmente el SUTEP. Vamos a realizar un empadronamiento, una afiliación sindical, una carnetización, por lo que nos va a permitir indudablemente con esta afiliación, con esta recuperación y carnetización, identificar indudablemente a aquellos compañeros, a aquellos malos elementos que se han infiltrado en el magisterio, que son pocos indudablemente, pero que confunden a la gran masa magisterial, como a algunas regiones como Puno, como Huancavelica, y que fueron utilizados políticamente, ¿no? Eso precisamente, hay muchos maestros que son parte del SUTEP, están afiliados al SUTEP, pero que en el momento de las protestas se pegaron un poco más al CONARE, generaron hechos violentos, pero no necesariamente porque tengan la ideología, sino porque, como usted dice, eran convencidos y arrastrados un poco a esta forma de protestar por sus derechos, ¿no? Sí, indudablemente, pero de esto también tiene una gran responsabilidad el gobierno, porque estos señores iniciaron su huelga cautivando al magisterio de algunas regiones y nunca se les declaró improcedente ni ilegal su huelga. Entonces, parte de culpa tiene el gobierno, la ministra de Educación, que nosotros indudablemente vamos a contribuir con la paz, con la democracia en el Perú, y vamos a hacer indudablemente este fortalecimiento orgánico y estructural, precisamente haciendo una labor de información al magisterio, haciendo un claro deslinde ideológico con Sendero Luminoso, y estamos seguros que cuando se haga ese trabajo sistemático de desplazamiento, el magisterio va a rechazar definitivamente a aquellos señores que han utilizado para sus pretensiones políticas de Sendero Luminoso como la libertad, entre comillas, de los presos políticos. Entonces estamos seguros que el magisterio va a reaccionar positivamente, ¿no? ¿Cómo van a ubicar a estos malos dirigentes? Porque muchos de esos dirigentes sí son afiliados al SUTEP. ¿Y qué se va a hacer con ellos? ¿Se les va a votar de la institución, del gremio? Felizmente son unos cuantos, unos pocos,
y que ya se han autoidentificado. Usted recordará que el señor Lucio Caya y Efraín Condori, que está preso, ¿no? Así es, se autoidentificaron pertenecer a Movadej. Entonces el magisterio ya ha identificado a estos señores, ya no les cree. Lo que sí se tiene que hacer es una profunda labor de información de todo lo que hacemos en beneficio del magisterio, de cómo estamos luchando por la defensa de sus derechos, como por ejemplo, acabamos de presentar la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y hacemos un llamado a los integrantes del tribunal para que actúen con independencia, que no se dejen influenciar políticamente y simplemente hagan un análisis dialéctico, un análisis legal, y estamos seguros que se nos dará la razón porque así lo creemos y así también lo ha precisado el doctor Javier Vallarriestra. Háblenos acerca de eso. ¿Ustedes están pidiendo la inconstitucionalidad de toda la ley o solamente algunos puntos? No, solamente se ha identificado sobre 15 artículos que son dañinos, son inconstitucionales, que desaparecen los derechos adquiridos y 2 disposiciones complementarias. Esto ya ha sido presentado, estamos a la espera de que se nos convoque para la sustentación de esta acción de inconstitucionalidad que entendemos lo hará pues el doctor Javier Vallarriestra, y convocaremos también a las masas magisteriales en respaldo a esta sustentación que entendemos también se hará en la ciudad de Arequipa porque ahí es la sede, ¿no? ¿Convocar a las masas significa ir a una huelga nuevamente o simplemente una movilización? Un respaldo o una movilización en respaldo a la sustentación que haga el doctor Javier Vallarriestra, y también para hacer indudablemente informar a la opinión pública sobre estos derechos que están siendo desaparecidos, como el tema del 30%, se nos ha descendido de nivel, se nos elimina de toda participación en toda comisión. Es absurdo porque se está desconociendo convenios internacionales firmados por este gobierno. Entonces hay la libre asociación y sindicalización y no entendemos por qué este actuar autoritario de parte de la ministra en desaparecernos de todas las comisiones. Entonces eso es lo que reclamamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes, ¿no? Aún así usted ha dicho que van a votar todas las vías pacíficas, ¿no? Todas las vías legales. Paralelo a toda esta acción de inconstitucionalidad, ¿de qué manera se van a acercar al ministerio para conversar? Bueno, la pelota está en la cancha del gobierno. Nosotros suspendimos la huelga por el ofrecimiento del premier del gobierno a través de la ministra de Educación de la conformación de una comisión multisectorial. Que en realidad todos pensábamos que estaba avanzando y usted dice que no. Lamentablemente no, ha sido una burla al magisterio y el magisterio está indignado porque solamente se ha tenido 2 reuniones, la de la instalación, que fue todo un boom mediático, y otra reunión para precisar la agenda, pero después ha habido una serie de excusas, que se estaba debatiendo la ley de presupuesto, que el ministro de Economía no tenía tiempo, etcétera. Entonces emplazamos al ministro, al premier, emplazamos a la ministra para que esta comisión funcione. Hay una deuda social que no se viene cumpliendo, que es la del 30%, y tampoco el Ministerio de Educación está cumpliendo, porque uno de los ofrecimientos que se hizo fue el pago de luto y sepelio, y por cumplir 20, 25, 30 años de servicio, que ya hay sentencias aprobadas administrativa y judicialmente y no se viene pagando. Entonces nosotros confiamos en que mediante el diálogo se puedan solucionar las cosas, abocamos por ello y esperamos pues que la respuesta inmediata de la ministra, ¿no? Ahora, el diálogo siempre es no para que uno vaya a imponer sus condiciones, sino también para ceder un poco. ¿Ustedes van a estar dispuestos a ceder en algunos puntos, en todo caso, en esta mesa de diálogo? Porque no se trata de sentarse a conversar cerrados, pues, ¿no? Como ha pasado con otros gremios. No, indudablemente. Nosotros estamos llanos a ello. No solamente vamos nosotros, sino vamos con asesoramiento. Entonces, entendemos que la deuda de repente no se pueda pagar en una forma total y única vez. De repente ellos nos proponen hacerlo en 2 partes, etcétera, pero necesitamos que nos propongan. O sea, no proponen nada y simplemente no funciona la comisión. O cambiar unos beneficios por otros, de repente. Bueno, todo lo que sí nos ratificamos es que se tiene que reconocer esta deuda, que valga la redundancia, es reconocida por todo el mundo, que se tiene que pagar. Los congresistas, cuando estuvieron debatiendo la ley de reforma magisterial, indicaron que este tema no se abordaba del 30% porque ya la comisión multisectorial lo estaba abordando, pero es una burla. Entonces no queremos indudablemente romper el diálogo, pero instamos al gobierno a que se reaperture la comisión y mediante ella indudablemente llegar a algún acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa si es que, como hasta ahora no les hacen caso, pasa el tiempo y todavía no se vuelven a programar estas reuniones en la comisión? ¿Ustedes van a volver a ir a la huelga? Porque ya las clases empezaron, ¿no?
Bueno, no podemos adelantar todavía. Indudablemente nunca se descarta una valla de lucha. Es inherente a un sindicato indudablemente ejecutar un paro de 24, 48 hasta la misma huelga, pero esperamos y confiamos una respuesta positiva del Premier, esperamos una respuesta positiva de la ministra y que se cumpla con el acta firmada por la cual se suspendió la huelga. Entonces, si de ser necesario, convocaremos una Asamblea Nacional y son las bases las que determinarán qué tipo de medida de lucha indudablemente realizaremos ante la no activación de esta comisión de ser necesario, pero confiamos, reitero, de que el Premier va a tomar cartas en el asunto y nos va a llamar, ¿no? ¿Hasta cuándo van a esperar? Bueno, nosotros vamos a cursarle el día de mañana el nuevo Comité Ejecutivo, un oficio pertinente al Premier, a la propia Ministra de Educación, para que tomen cartas en el asunto, recordándoles los compromisos asumidos, y esperaremos una respuesta prudente y pertinente, y obviamente en base a esa respuesta tomaremos una determinación de convocatoria a una Asamblea Nacional, y ahí determinaremos indudablemente, ¿no? Usted me dice que van a hacer una gira por todo el Perú para conversar con los maestros, con los dirigentes, ¿no? Para volver a unir al SUTEP, porque en realidad lo que se vio el año pasado era un gremio dividido, donde los dirigentes se desconocían mutuamente, hacían incluso movilizaciones el mismo día en Lima, por ejemplo, pero por separado, ¿no? Y algunas de ellas terminaron en hechos violentos. ¿Cómo van a hacer para que no ocurra esto, para que dirigentes en provincias no lo desconozcan a usted, por ejemplo, como pasó con René Ramírez? Habían dirigentes que se llamaban la facción disidente, ¿no?, del SUTEP, y lo desconocían a su propio secretario general. Bueno, vamos a ejecutar un profundo desplazamiento a todas las bases, si es posible institución por institución educativa, en la que vamos a fortalecer orgánicamente y estructuralmente el SUTEP. Entonces, en ese sentido, convocaremos también, de ser necesario, asambleas distritales, asambleas provinciales, asambleas regionales, y con estos desplazamientos y una labor adecuada de información, estamos seguros que vamos a revertir esta situación, que no es una división en sí, sino son algunas regiones confusas, cautivadas por estos falsos líderes que lamentablemente los utilizaron políticamente al magisterio. Pero hacían más bulla que el mismo SUTEP, pues, ¿no? Bueno, no se puede juzgar por el exceso de radicalismo, que son más, ¿no? Está bien que hacían un poco más de bulla, hicieron desmanes en el Ministerio de Educación, pero felizmente para el Perú y felizmente para el magisterio no representan una gran parte del magisterio, y además son con un magisterio confundido. Por eso es la labor de información que vamos a hacer nosotros en desplazamientos a estas regiones como Puno, Huancavelica, Cerro de Pasco, y vamos a organizar y fortalecer el gremio en esas regiones que se necesita urgentemente. ¿Tienen ustedes en sus estatutos alguna parte dedicada a sanciones a maestros, por ejemplo, con ideologías senderistas, con procesos por violación a menores? ¿Tienen algún, digamos, un tema de que, bueno, vamos a poner autoridad, ¿no? O sea, hay cosas que se ven por la vía judicial, pero dentro del gremio también nosotros vamos a poner un poco de mano dura? Precisamente sobre ese tema, ya que lo toca usted, es importante precisar y decirle al magisterio que estamos en un proceso de reforma estatutaria que va a concluir en un Congreso Nacional Estatutario, donde vamos a incidir en un código de ética donde esté contemplado todo lo que usted está mencionando, claro, y que indudablemente permita separar aquellos malos elementos, que son pocos indudablemente, a nivel nacional. Porque, por ejemplo, cuando hay un caso de un maestro que es acusado de tocamientos indebidos en general, a veces mientras sigue el proceso el maestro sigue dando clases, ¿no? Entonces ahí hay un tema del Poder Judicial, sí, pero hay una responsabilidad por parte del gremio, ¿no?, de poner orden en casa y decir, bueno, tú, me imagino, quedarás separado mientras tanto, no esperar que el Poder Judicial, que a veces demora mucho, tome esas decisiones, y hacer un seguimiento del caso para que estos maestros, por ejemplo, luego no puedan volver a enseñar, aunque ya la ley está dada, ¿no? Sí, existen normas legales, como usted lo precisa, que separan al maestro ya inmediatamente cuando incurre en este tipo de delitos. Pero también lo vamos a contemplar en la renovación de nuestro estatuto y reglamento, indudablemente, para que esto no ocurra y también sea sancionado como debe ser el maestro. Pero también hay un detalle que nos preocupa. En el proyecto de reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y en otras normas ya se está restando la participación del SUTEP para esta labor de fiscalización. Antes en la Comisión de Procesos Administrativos, claro, representábamos 2 del SUTEP y 2 del Ministerio de Educación, en este caso del UGEL o la Gerencia Regional de Educación, pero en este momento se está reduciendo a 1 y todavía ni siquiera por representación del SUTEP, sino una representación que todavía no se precisa cómo será elegido ese delegado, y esto va a traer indudablemente que los actos de corrupción continúen en la SUGEL, en algunas, no todas, en la que va a haber coimas, va a haber hasta incluso acciones de
de acoso sexual. De todo, claro. Así es, entonces nosotros reclamamos precisamente que esa comisión funcione como siempre ha funcionado, con 2 integrantes del SUTEP para esta labor de fiscalización que lamentablemente se tiene que realizar. Ojalá se pueda conversar todo eso en la mesa, ¿no? En la mesa de diálogo. Finalmente, señor Villena, le voy a dejar las cámaras porque creo que el SUTEP en realidad tiene un tema reivindicativo con los padres de familia, con los alumnos, con la sociedad, ¿no? Los maestros no están muy bien vistos en realidad. Y el hecho de que se cambie a la cabeza del gremio, pues probablemente da esperanzas de que las cosas empiecen a cambiar. Así que me imagino que usted tendrá un mensaje, sobre todo para los padres de familia y para los alumnos, ¿no? Indudablemente, el llamado es a luchar y exigir a la ministra de Educación por políticas educativas, por políticas concretas que permitan la vigencia de la educación pública gratuita y de calidad, pero como un derecho humano y no como un servicio que lamentablemente el gobierno aprista lo ha dejado. Y eso significa también exigir a la ministra la ejecución de un proyecto educativo, la planificación educativa, la construcción de un diseño curricular que permita investigar, que permita generar ciencia, tecnología y que nos permita dar el salto cualitativo de lo que no somos. Somos un país primario exportador que no genera ciencia, no genera tecnología y necesitamos pasar a ser un país industrializado que genere ciencia, tecnología y genere fuentes de trabajo en beneficio de toda la población. Entonces todo pasa por la educación, entonces hay que invertir en educación y instamos a que la ministra el día de hoy en el Congreso de la República hable del proyecto de metas al 2021 al que ella suscribió y se comprometió, que significa atención a la primera infancia de 0 a 2 y 3 a 5 años, la formación integral del ciudadano, del alumno, desayuno escolar y almuerzo para todos los alumnos y un verdadero currículo que permita pues tener un desarrollo sostenible a futuro, ¿no? Bien, señor Jamer Villena, muchísimas gracias por estar con nosotros, felicitaciones nuevamente y mucha suerte pues en el trabajo que le toca hacer. Muchísimas gracias. Hasta luego.